Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la segunda parte. Un tema muy interesante que estamos comenzando a desarrollar, es la continuación del trimestre pasado. Pero en esta semana que ya comenzamos y estamos avanzando rápidamente, tenemos un tema muy importante. El tema de esta semana es el escape milagroso. Un tema muy interesante. Y ya hemos comenzado, ya estamos avanzando, y estoy seguro que estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso número 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, por permitirnos la salud. Queremos agradecer sus bendiciones y ahora queremos pedir que nos pueda dirigir mediante el estudio de su palabra y que a través de este estudio podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Preciosas y grandísimas promesas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué podríamos estar lamentablemente subestimando en nuestra vida cristiana? Esto es algo que no le prestamos mucha atención, que decimos, sí, es algo que está allí, pero no es tan importante. ¿Qué será esto? Vamos a tratar de entender, porque si tú tienes una vida cristiana y piensas que hay algo no importante, entonces va a ser muy lamentable, pero vamos a ver cómo es. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de entender. Nuestro texto se encuentra allá en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado ciertas promesas, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y que por medio de ellas fuéramos participantes de la naturaleza divina. Esto es, si nosotros queremos ser participantes de la naturaleza divina, debemos de hacer caso de estas promesas que nos ha dado, pero también debemos de huir de la corrupción. Si no hacemos esto, vamos a lamentarnos porque no participaremos de esa naturaleza divina. Pero vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada, así que quiero que me acompañes a que juntos podamos leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 124 y la página 125. Y nos dice así: si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos, sin tardanza y con celo, trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo y los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Algunas veces están emocionados, pero no caen sobre la roca, Cristo Jesús. Muy bien, esto es, nosotros debemos de tener nuestro celo allí. Muy bien, no debemos tener una vida media enferma, una vida espiritual media enferma. Debemos de ser fieles a aquello que hemos pactado con Dios también. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. No vienen a Dios con corazones quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Muy bien, aquí tenemos un asunto muy claro y muy interesante. Cuando existe la conversión, cuando somos participantes de la naturaleza divina,
los frutos del Espíritu se notan en nuestras vidas. Muy importante. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 150. Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos. ¿Y por qué? Porque participamos de la naturaleza divina al huir de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. Participamos de la naturaleza de aquel que vino a la tierra revestido de humanidad para que pudiese encabezar la familia humana y para desarrollar un carácter inmaculado e irreprensible. Esto es, cuando estamos participando en la naturaleza divina, estamos anclados en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues podemos huir de la corrupción, porque si no estamos anclados en Cristo, no deseamos huir, deseamos quedarnos en aquello que es malo. Sabemos que es malo, pero ahí queremos estar. Entonces, cuando estamos firmemente unidos en Cristo, entonces podemos huir de esa concupiscencia que hay por la corrupción en el mundo y participamos de la naturaleza divina. Pero todavía hay más. Mira lo que dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? Es porque miramos a nosotros mismos, estudiamos nuestro temperamento y nos preguntamos cómo podremos hacernos un sitio a nosotros mismos, a nuestra individualidad, a nuestras ideas particulares, en lugar de estudiar a Cristo y su carácter. Aquí hay una cosa importante. Nosotros, cuando venimos con nuestro propio yo, queremos saber cómo podemos encajar en el plan divino con nuestra propia forma, con nuestra propia idea. Queremos saber cómo debemos actuar en ciertas situaciones, pero bajo nuestro concepto. Entonces no tenemos a Cristo, no somos participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros queremos que todo se adecue a lo que yo quiero, no podemos hacer nada de esto. Debemos estudiar la vida de Cristo, debemos estudiar su carácter y ser participantes de esa naturaleza que Él tenía, que es la naturaleza divina. De esta manera nosotros podemos tener lo mismo que Jesús tenía y vencer como Jesús vencía. De otra forma, lamentaremos el tiempo que pasamos queriendo ser cristianos, pero a nuestra propia manera. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver entonces lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué cambio se produce en nosotros cuando realmente comprendemos estas promesas? ¿Esto es, cambiará tu vida, cambiará mi vida? ¿O ha cambiado tu vida si ya comprendes estas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a ver cuál es el cambio que ocurre cuando comprendemos lo que Dios quiere para cada uno. Así que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en este siguiente párrafo, en el libro de Romanos, capítulo 3, verso número 31. Mira cómo dice. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es, cuando nosotros comprendemos las promesas que Dios nos ha hecho, muy bien, y queremos ser participantes de la naturaleza divina, no vamos a andar diciendo, no, yo no tengo que obedecer más la ley. No, la Biblia nos dice, confirmamos lo que está escrito allí, sabemos que esto es verdadero y esto es real, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más pasa en nosotros. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso número 14. Y nos dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia nos dice que no vamos a invalidar las cosas que Dios ha establecido, pero también seremos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué cambio hará? Bueno, ya no seré yo, como hemos leído anteriormente. Ya no querré ser yo con mi idea, con mis conceptos, sino dejaré que el Espíritu Santo nos guíe. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompaña. Bible Training School, que fue escrito el 1 de febrero de 1904, nos dice así: como cristianos, os habéis comprometido a comprender y a cumplir vuestras responsabilidades
y a mostrar al mundo que mantenéis una estrecha relación con Dios. De esta forma, a través de las palabras y obras piadosas de sus discípulos, Cristo ha de ser representado. Esto es cada vez que nosotros entendemos esta parte. Nosotros entendemos que nosotros somos representantes de Cristo. Tú eres representante de Cristo, yo soy representante de Cristo. Y nuestras palabras, nuestras acciones, cómo nos comportemos, cómo nos expresemos, representan a Cristo. Si el Espíritu Santo nos guía, representaremos propiamente a Cristo. Si el Espíritu Santo no nos guía, no representaremos a Cristo, pero haremos una mala representación de Cristo. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios exige de vosotros obediencia perfecta a su ley, la expresión de su carácter. Esta ley es el eco de la voz de Dios que os dice: más santos, sí, más santos todavía. Desead la plenitud de la gracia de Cristo. Sí, hambre y sed de justicia. La promesa es: seréis saciados. Dejad que vuestro corazón se llene de un intenso anhelo de esta justicia, cuya obra, según declara la palabra de Dios, es la paz, y su efecto la quietud y la seguridad para siempre. Esto es, nosotros al hacer un pacto, un compromiso con Cristo, nos pide más y más y más. Cuando tenemos eso que Dios nos indica y lo seguimos, entonces tenemos seguridad y paz en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esta parte. Muchos cristianos viven sin esa seguridad y sin esa paz, porque siempre quiere poner lo que ellos quieren y no quiere hacer lo que Dios pide. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay más. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Tenéis el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Pero no depende apenas de que voy a huir. Recuerda, el ser humano por naturaleza quiere estar allí. Cuando participamos de esa naturaleza, entonces podemos salir de esa situación. Pero es algo que Dios nos puede otorgar a medida que nosotros vayamos teniendo una experiencia más cercana con Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y que mediante el estudio de su palabra podamos cada día comprender su voluntad y poder asemejarnos a Jesús. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.